seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Decláralo hoy desde tu Que corazón. seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Decláralo hoy. Para que todo lo que existe te hable de él. De mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. Que él sea todo en nuestras vidas. No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte. Esa es una decisión que tomamos. Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte. Planes, tristeza, alegría, todo entreguémoslo a él. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. No importa que esté nublado afuera, Dios está contigo y su luz resplandece. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Soberano Dios, te alabamos en esta hora y una vez más pedimos tu bendición a favor de cada uno de los que estamos aquí presentes, de su familia, de su hogar, de su trabajo, de su descendencia. Haz que tu palabra siempre dé abundante fruto en nuestras vidas. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que sea una realidad y gloria a tu nombre. Amén. Vamos a manifestar nuestra confesión de fe en este momento como una actitud personal donde queremos también declarar nuestra obediencia y agrado al Señor. Confesión de fe. Padre Celestial, confieso que he pecado contra ti y que necesito tu paz y salvación. Te ruego que perdone todos mis pecados y que me permita relacionarme contigo a partir de este momento de forma agradable a ti. Recibo a Jesucristo como mi Salvador personal, confiando y reconociendo la prueba de amor que realizó en la cruz por nosotros. Gracias por amarme, salvarme y aceptarme, ofreciéndome la dádiva de vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ayúdame a tener una vida que te agrade en obediencia, servicio y fidelidad. Amén. Yo quiero invitarles que se sienten, pero mientras estén sentados, yo quiero que tú pienses y pases revista a tu vida antes y hoy. Antes de conocer a Jesús,
y hoy que le conoce. ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí si aún no conociéramos a Jesús? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Tú por tu misericordia nos has alcanzado, por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Aún no lo hemos logrado todo, pero si no fuera por ese regalo
que es la gracia, y por el amor que nos tiene, estuviéramos perdidos. Y hoy más que nunca, en las condiciones que vive el mundo, necesitamos volver a ese principio. Reconocer que hasta aquí hemos llegado, no por nuestras fuerzas, no por nuestras valentías, no por lo que hemos hecho, sino por la gracia y por el amor de Jesucristo. Eso nos consuela, eso nos alimenta, eso nos da esperanza, y aunque veamos que todo se cae a nuestro alrededor, tenemos la confianza de que lo que nos pueda ocurrir está dentro de los propósitos. Por eso nos aferramos a eso, nos ponemos las armaduras y seguimos adelante con la ayuda de Dios. Así que vamos a tener las lecturas del día y vamos a escuchar la primera lectura, que es justamente la carta a los Efesios, capítulo 6, los versos del 10 al 20. Escuchemos. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Esto es palabra de Dios. Es como si fuera una carta escrita para estos tiempos. En la gran dificultad que vive el mundo, necesitamos revestirnos para poder sobrevivir, sobrepasar y sobrellevar. Vamos a manifestar dónde encontramos esa fuente, dónde podemos encontrar quién está atento y quién nos puede ayudar. El salmista, en el Salmo 34, comenzando el verso 15 al 22, nos habla de quién está atento sobre cada uno de nosotros. Escuchemos. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Mandará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por cada uno de los santos, decía Pablo para Efesios. Y aquí el verso 18 nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos en espíritu, a los que se humillan con humildad ante Él. Pongámonos de pie y proclamemos el Santo Evangelio hoy según San Juan, capítulo 6, los versos del 60 al 69. Palabra de vida eterna. Y el Evangelio de hoy se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Palabra del Señor. Siéntense un momento y piensen en lo que hemos escuchado, mientras espiritualmente levantamos nuestras manos al Señor en alabanza.
aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas inundadas. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis A veces la situación es tan difícil que no basta levantar la mano. Hay que ponerse de rodillas y clamar al Señor. Y a veces tampoco es suficiente, por eso es bueno llamar a alguien de la congregación y decirle, ora por mí. La oración tiene poder. Oren por sus hijos, oren por su familia, oren por su trabajo, oren por sus amigos, oren por los enemigos, oren por todos. Porque el Señor dice el Salmo 34, sus oídos están atentos al justo. Y aunque por quien tú estés orando no esté congregándose, no esté alineado a los mandatos del Señor, el Señor, porque tú estás en obediencia, inclina su oído y puede hacer su propósito realidad en esas personas. Nunca dejen de orar por los demás. Y cuando tengan un problema, oren doblemente. Oren 3 veces más. Oren en todo tiempo. Y la fortaleza, y la esperanza, y el consuelo, y la paz llegará a su corazón. Vamos a escuchar lo que el Señor ha puesto en nuestro hermano Moisés, que trae la interpretación del mensaje de hoy, con estas lecturas que el Señor ha seleccionado desde hace un par de semanas para el día de hoy. Bendiciones, hermanos. Oremos. Padre Celestial, gracias por traernos hoy aquí a tu casa y por darnos la fuerza para seguir cada día con las encomiendas que has puesto en nosotros. Cuida de todo aquel que está aquí y del que no está. Tú tienes propósito en cada uno de nosotros y tu voluntad proveerá siempre. Gracias por el regalo de tu palabra. Gracias por el regalo de tu Hijo. Y gracias por poner en nosotros esa fuerza o esos ánimos o esa voluntad a seguir siguiendo tu camino, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, las lecturas de hoy son la base de un verdadero cristianismo. Aunque toda la palabra de Dios es buena, si estuviéramos en la universidad, esta sería el Cristianismo 101. Estas son un resumen preparado para nuestra tarea del día a día. Hasta los títulos de esta nos sirven de instrucción. Primera lectura, la armadura de Dios. Segunda lectura, la protección divina, alabanza a Jehová. Tercera lectura, palabras de vida eterna.
De manera que si nos vestimos con la armadura de Dios, contamos con la protección divina y gozamos de palabra de vida eterna. Ejerciendo estos titulares, tenemos lo necesario para nuestro día a día. Pero nuestro Dios es un Dios de abundancia, y cuando nos da lo necesario, no lo deja ahí y nos da el regalo de su palabra en abundancia. La armadura de Dios. Dice Pablo, la lucha no es contra carne y sangre. El enemigo que estamos enfrentando es espiritual, y por lo tanto tenemos que enfrentarlos con armas espirituales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos enfrentando un enemigo astuto, cruel y perseverante, pero Dios no nos ha enviado desnudo a la guerra, más bien nos ha puesto a nuestra disposición su poder omnipotente y nos ha provisto una armadura completa que debemos ponernos pieza por pieza, no solo para defendernos, sino también para avanzar, para seguir conquistando terreno. Aquí está la exhortación de Pablo, Efesios 6, 14. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aunque la lucha es dura y constante, aunque el enemigo que enfrentamos no cesará en su empeño por destruirnos, nuestro deber es seguir luchando y mantener nuestra firmeza, porque Dios nos ha provisto todos los recursos que necesitamos para seguir en pie y avanzar. Noten el énfasis de Efesios 6:11, que dice: vestido de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El 13 continúa diciendo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Una de las armas más poderosas del enemigo es el desaliento. No vas a poder, ni lo intentes, eres demasiado débil. Por más buenas intenciones que tengas, estás condenado a ser un cristiano mediocre y derrotado. ¿Y saben, hermanos, cuál es el problema con este pensamiento? Que en lo que respecta a nuestra debilidad y torpeza es totalmente cierto. Nosotros no podemos enfrentar exitosamente al enemigo de nuestras almas en nuestras propias fuerzas, a menos que nos amparemos en el poder omnipotente de Dios. Amén. Y vistamos la armadura de Dios. No podremos salir vencedores en esta batalla, así que cuando el enemigo nos dice que somos débiles, él tiene razón. David no podía enfrentar a Goliat en sus propias fuerzas, pero una piedra y una onda fueron suficientes para matar al gigante, porque Dios estaba con él. Salmo 60:12 dice: en Dios, quiero repetir eso, en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Seguir luchando, descansado en su poder, no en el nuestro. Hermano, la victoria final del creyente está asegurada. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primera de Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y si todavía preguntas cómo vas a mantenerte en tu firmeza, eso es precisamente lo que Pablo pasa a explicarnos en el resto del pasaje. En los versículos siguientes encontraremos una serie de participios que nos explica cómo llegar a cabo esta exhortación. Estar firmes. ¿Cómo voy a estar firme?
ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, tomando el escudo de la fe. Es así como podemos permanecer firmes, tomando toda la armadura de Dios y haciendo un buen uso de toda la armadura de Dios. Habiendo visto la exhortación de Pablo, veamos ahora la instrucción. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El vestido que usaban los soldados en los días de Pablo consistía de una túnica que tenía que ser ceñida al cuerpo con un cinturón de cuero. Ese cinturón era imprescindible para que el vestido no se convirtiera en un estorbo, tanto para caminar y correr como para luchar. Ajustarse el vestido con el cinturón daba la idea a estar preparado para esta acción. Es como cuando hoy decimos a alguien: apriétate los pantalones, ponte en guardia, no te descuides, prepárate para enfrentar lo que venga. Los cristianos debemos estar preparados todo el tiempo, así que apriétate los pantalones con el cinturón de la verdad. Si comparamos Efesios 6:14 con 1 de Pedro 1:13, veremos que la palabra lomo puede estarse refiriendo en forma figurada a nuestro entendimiento, a nuestro proceso de pensamiento. 1 de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, si queremos luchar bien, debemos pensar bien. Debemos atesorar en nuestras mentes todo el consejo de Dios. Cuando éramos incrédulos, teníamos el entendimiento entrevenecido y Satanás se aprovechaba de nuestra ignorancia, se aprovechaba de nuestra ceguera espiritual para extraviarnos. Pero ahora la luz de la palabra de Dios nos ha iluminado, y en esa misma medida de que esa luz sigue penetrando y despejando las tinieblas, en esa misma medida podemos enfrentar eficazmente al enemigo. En Juan 8:31 dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. El ignorante es un esclavo. Esa ignorancia, la cadena que el diablo usa para mantener al incrédulo en sus manos. Hermanos, ¿por qué hay tantas personas que oyen el evangelio y no se convierten al Señor? Porque son ignorantes. La verdad nos hace libres, dice el Señor. La verdad de Dios revelada en su palabra nos libera de la esclavitud. La mente debe atesorar la verdad de las Escrituras para luchar eficazmente contra el pecado. Debes conocer la verdad. Debes tener el compromiso de vivir conforme a la verdad. Nunca podremos sobreestimar la importancia de que un creyente conozca la palabra de Dios. Es de suprema importancia que como cristianos conozcamos las doctrinas bíblicas y escudriñemos las Escrituras. Asistamos regularmente a una iglesia donde hay un compromiso serio de predicar la palabra de Dios, como lo hay aquí. Una de las desgracias del evangelio moderno es que las iglesias se han comprometido a entretener a la gente y no predicar la palabra de Dios. Eso es una desgracia. Eso es mandar al cristiano desprovisto de armas para pelear. Seguimos en el 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza era la pieza más grande de la armadura que usaba el soldado romano. Era el que cubría el pecho y le protegía a todos los órganos vitales. ¿Se acuerdan de la explicación que hizo nuestra hermana en el Lehman College, verdad? Ya tienen una visualización de lo que es la coraza. Pablo nos dice que los cristianos debemos protegernos con una coraza de justicia. Esta justicia puede ser interpretada de dos maneras distintas.
Pablo puede estar hablando de la justificación, es decir, de la justicia que es imputada al creyente por medio de la fe. Y si te pregunta, ¿qué es eso de justicia imputada? Es la justicia de Cristo que es puesta en la cuenta del creyente por medio de la fe. Esa justicia, la que nos hace aceptos delante de Dios, es por esa justicia que somos salvos. Y ciertamente ningún cristiano podrá enfrentar los ataques del enemigo si no posee un entendimiento claro de la doctrina de la justificación. La justificación por la fe es el nervio central del Evangelio. Si nuestro entendimiento de esta doctrina es defectuoso, toda nuestra vida cristiana será defectuosa. ¿Por qué hay tantos cristianos que viven temerosos de perder la salvación? ¿Por qué hay tantos cristianos que se sienten inseguros si son salvos o no salvos? Porque no tienen una idea clara de la doctrina bíblica de la justificación. Pero la palabra justicia también se usa en la Escritura para referirse a la vida justa del cristiano. La vida justa que se deriva de la justificación. Todos los que son justificados han sido también santificados. Son capacitados por el Espíritu de Dios para vivir en santidad, para vivir a la altura de lo que somos como cristianos. Y yo pienso que es a esto que se refiere Pablo en ese texto. Este es uno de los énfasis de la carta a los Efesios, sobre todo si leemos del capítulo 4 al 6. Les recomiendo leerlo. Los cristianos debemos vivir como cristianos. Debemos mostrar en nuestro diario vivir que somos esencialmente distintos de los que no son cristianos. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El 22 continúa diciendo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el 23 sigue diciendo: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Noten que en ese texto Pablo usa la palabra justicia para referirse a la vida justa del cristiano, no a la justificación. Segunda de Corintios 6:7 dice: hablando del compromiso que Pablo tenía de vivir santamente en el ministerio, dice Pablo que él empleaba en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia y a diestra y siniestra. ¿Cómo se defendía Pablo del ataque del enemigo? Teniendo una vida justa delante de Dios y de los hombres. ¿Y qué dice Pablo? Ponte la coraza de justicia. ¿Tú quieres pelear bien una buena batalla? Ponte la coraza de justicia. Cuando un cristiano no está haciendo un esfuerzo genuino en dependencia del Espíritu de Dios de vivir en santidad, será presa fácil para el pecado. No tendrá defensa alguna contra las acusaciones del enemigo. Satanás está continuamente atacando al cristiano que no está haciendo el esfuerzo genuino para vivir en santidad. No podrá defenderse de las acusaciones del diablo. Su conciencia lo molestará continuamente y es muy probable que ese cristiano tenga todo el tiempo inseguridad de salvación. Ese cristiano será ineficaz en su testimonio ante el mundo incrédulo. Ese cristiano perderá su gozo. Primera de Juan 1:4 dice, el apóstol Juan dice acerca de su carta: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea completo.
Y uno de los temas que el apóstol Juan trata en su carta es la obediencia. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Jesús es luz y no hay ninguna tiniebla en él. El que dice que permanece en él y anda en tinieblas es un mentiroso. Así que el apóstol Juan coloca la obediencia y el gozo en su carta, uno al lado del otro. Gozo y santidad. La falta de obediencia acarrea falta de gozo. El único cristiano gozoso es el cristiano obediente. Busca un cristiano amargado, busca un cristiano deprimido y muy probablemente encontrarás un hombre en pecado. Muchos de los problemas emocionales y relacionales que los cristianos tienen son causados por una falta de santidad personal. Muchas de nuestras desilusiones y desalientos no vienen de las circunstancias, no vienen de otras personas, sino de nuestros pecados no confesados. Y cuando las circunstancias o otras personas se las arreglan para robarnos la felicidad, es debido a que no estamos protegidos por la armadura de una vida santa. Tanto en un caso como en otro, la causa de nuestra infidelidad es nuestro propio pecado. No le eches la culpa a las circunstancias, mi hermano. Es tu pecado la causa. ¿No fue eso acaso lo que le ocurrió a David? Después de pecar contra Betsabé, David trató de mantener su pecado oculto. ¿Y qué pasó? Su vida tomó un cambio miserable. Dice el Salmo 32:3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando David estaba huyendo de Saúl, estaba en una peor condición que esta, que era el rey en un palacio. Sus circunstancias, en cierto modo, eran mejores, y sin embargo, dice David: Señor, mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Y yo me pregunto, ¿quién puede hacerle la guerra a Satanás en ese estado? ¿Quién puede hacerle la guerra a Satanás con una vida espiritual decaída? Queridos hermanos, si vamos a pelear bien esta guerra, necesitamos ponernos la coraza de una vida santa, de una vida que sea consecuente con nuestra fe. Así como debemos renovar nuestra mente con la verdad para poder pensar bien, amparados en el poder de Dios, debemos esforzarnos por vivir conforme a la verdad de su palabra. Debemos ceñir el lomo con la verdad, ponernos la coraza de una vida justa. Debemos calzarnos los pies con el calzado adecuado, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El soldado romano usaba una sandalia hecha de cuero llamada caliga, que era algo así como una media bota traccionadas con clavos largos en la suela, que era algo así. Con otras palabras, los soldados romanos tenían tracción en los pies. Esos zapatos traccionados con clavos les permitían meterse por cualquier sitio. En esas sandalias estaban fuertemente atadas a los tobillos, dándole firmeza a la hora de enfrentar al enemigo en una lucha cuerpo a cuerpo. Aparte de que las sandalias les permitían tener rapidez en sus movimientos, así que un calzado adecuado era imprescindible en aquellos días para pelear bien. En cierto modo, la vida de un soldado dependía de un buen calzado en aquellos días. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Que lo mismo ocurre con el cristiano. El calzado es una pieza fundamental en la armadura del creyente. Debemos calzados los pies con el apresto del evangelio de la palabra. ¿Y esto qué significa?
La palabra que la Reina Valera traduce como apresto significa literalmente estar preparado, listo para la acción, ready, como diríamos nosotros hoy aquí. Así que como la caliga del zapato del soldado romano le daba estabilidad aun cuando tenía que atravesar terrenos difíciles, dice Pablo, así también el Evangelio le provee al cristiano la estabilidad, la firmeza y la movilidad que necesita. Y Pablo le llama Evangelio de la paz. ¿Por qué el Evangelio es esa buena noticia que anuncia a los hombres la paz con Dios? El pecador puede ser reconciliado con Dios por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la esencia del Evangelio. Pablo dice en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Jesucristo, reconciliados con Dios. El hombre es enemigo de Dios por causa de su pecado, pero Dios ha provisto en Cristo toda la justicia todo lo necesario que su justicia perfecta requiere. Y ahora el Evangelio llama a los hombres a apropiarse de esa justicia por medio de la fe y ser completamente reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Por medio a Él obtenemos el perdón de todos nuestros pecados, como si nunca hubiésemos transgredido uno solo de los mandamientos de Dios. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora, hermanos, Pablo no estaba aquí evangelizando. Pablo estaba escribiéndole a una iglesia como la de nosotros, compuesta mayormente de cristianos como nosotros. Y él le está diciendo al cristiano que el creyente debe estar firmemente enraizado en esta verdad del Evangelio. No es a incrédulos que Pablo le está dirigiendo, es a creyentes como tú y como yo. Y les dice a creyentes que deben calzarse los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mis hermanos, cuando Satanás venga a atacar, cuando Satanás quiera poner en tu mente una idea diabólica de que Dios no te ama, de que Dios te ha abandonado, cuando el diablo quiera seducirte para que peques contra tu Padre, contra tu Dios, debes pararte con firmeza en el Evangelio de la paz. Amén. Cuando el diablo comienza a susurrar, tú debes contraatacar y decir: Dios me ha amado con amor eterno, envió a su Hijo a morir por mí. Antes yo era un enemigo, pero por causa de Cristo y de su justicia perfecta y de su muerte en la cruz, ahora he sido adoptado a la familia de la fe. Y ese Dios que antes era mi juez, ese Dios contra el cual yo estaba enemistado, ese Dios ahora es mi defensor. Eso es calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, muchos problemas vienen a nuestras vidas como cristianos porque no meditamos tanto como debiéramos en estas verdades sencillas del Evangelio. Verdades sencillas. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados. Dios nos adoptó. Nuestra salvación no depende de que yo haga esto o haga aquello. Mi salvación depende en Jesucristo, en el Espíritu Santo que mora en mi corazón. Verdades sencillas. Sobre todo, estamos atravesando por periodos de aflicción y tentación. Sé que ahí se olvida todo. Ahí nos olvidamos de que Dios es nuestro Padre. Ahí nos olvidamos de que Él envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Ahí nos olvidamos de que Él nos ha dado promesa de vida eterna. Noten cómo Pablo aplica esas doctrinas en Romanos 8:31.
Te está susurrando el diablo que Dios no te ama. Te está susurrando el enemigo que Dios te ha abandonado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, y yo también, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ¿alguna vez tú te has preguntado cómo el apóstol Pablo pudo permanecer años tras años predicando el Evangelio, llevando las gloriosas noticias de salvación por toda Asia y por toda Europa, teniendo tantos problemas? ¿Cómo puede ser que un hombre como tú y como yo fue apedreado en Listra, que fue dado por muerto en otro lugar, que fue azotado en múltiples ocasiones, que estuvo naufragando en el mar? ¿Cómo es posible que ese hombre no haya cedado en predicar el Evangelio? ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo haya permanecido fiel todos estos años? ¿Él era distinto de ti o de mí? No, mi hermano. Él era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Él era un hombre débil. El pecado moraba en su corazón, pero él estaba seguro de esto que había escrito en Romanos 8. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si somos débiles, el enemigo es poderoso, astuto y cruel, y la lucha es constante, pero Dios es nuestro Padre, y nada podrá separarnos de su amor, porque por medio de la fe estamos unidos a su Hijo Jesucristo, escondidos en Él. Y amados hermanos, nosotros estaremos en ese refugio por los siglos de los siglos. Con nuestros pies afianzados en esa verdad, calzados con el anuncio glorioso de la palabra de Dios, no solo podremos permanecer firmes contra los ataques del enemigo, sino que podemos seguir adelante atravesando montañas y terrenos peligrosos para anunciar a otros el Evangelio de la paz. Mi hermano, no hay razón para que paralicemos de miedo. No hay razón para tirar la toalla. Vistámonos de toda la armadura de Dios y sigamos peleando en el nombre de Jesucristo, que todavía queda mucho terreno que conquistar. El 16 sigue diciendo: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ese escudo protegía el cuerpo Ese escudo que protegía el cuerpo era una de las armas más mortíferas de aquellos días. Flechas empapadas de brea que eran encendidas en fuego. Así que este escudo del soldado romano quedaba completamente a merced de sus enemigos. Este escudo era una pieza esencial en la armadura del soldado. Y Pablo nos dice que en este texto, que si así también ocurre con el cristiano, continuamente el enemigo de nuestras almas arroja continuamente dardos de fuego.
Y si no nos protegemos con el escudo de la fe, saldremos seriamente heridos. ¿Cuáles son esos dardos de fuego que el enemigo usa contra nosotros? Pensamientos malignos que nos incitan al pecado, a la desconfianza, al desaliento. Los creyentes somos tentados con este tipo de pensamiento a la inmoralidad, al odio, a la amargura, a la envidia, la ira, al orgullo, el celo, la codicia, la mundanalidad, el temor, el desaliento, la duda y mucho más. Dardos de fuegos del maligno. Yo estoy seguro que todos los creyentes que están aquí saben de eso, de lo que estoy hablando. Yo no tengo que pasar mucho tiempo explicando lo que significan estos dardos si tú eres un cristiano y tienes más de 5 minutos siendo cristiano, ya tú sabes lo que esto significa. Usted puede estar leyendo la Biblia y aún ahí llegan pensamientos malos, o eso solo me pasa a mí. ¿Cómo podemos defendernos de estos dardos de fuego del maligno? Usando el escudo de la fe. Versos 6:16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No algunos, todos, dice Pablo. Es la confianza en Dios y en su palabra la única protección que tenemos contra esos dardos encendidos del maligno. ¿Estás dudando del amor de Dios? Hermano, no te quedes ahí paralizado sin hacer nada, porque esa flecha va a incendiar tu alma. Protégete con el escudo de la fe. Dios no miente y Él ha dicho en su palabra que nada puede separarnos de su amor. Cristo, mi Salvador, prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La fe es el escudo del cristiano. El diablo no puede hacer nada contra ella. Sus peores ataques son frustrados cuando el creyente usa el escudo de la fe. La fe ofrece completa protección y hace el avance posible. Donde hay fe, no hay nada que temer. ¿Y qué es la fe? Es creer lo que Dios ha dicho por ninguna otra razón que porque Él lo ha dicho. No es porque a ti te parezca lógico. No es porque Dios... No, es porque Dios lo dijo. Es tomar a Dios y su palabra. Es aceptar su enseñanza. Obedecer sus mandamientos. Tomar en serio sus advertencias y apropiarse de sus promesas. Donde hay fe, la derrota es desconocida. El soldado que tiene el escudo de la fe nunca será derribado por nada. La fe es invencible. Por eso dice la Escritura que los cristianos andamos por fe, no por vista, sino por fe. Oye bien, hermano, lo que está escrito en la Biblia es más seguro que lo que tú y yo podemos ver en este mundo caído. Cada pecado es un acto de incredulidad y cada victoria es un acto de fe. La fe es el escudo del cristiano. ¿Sabe lo que hace la fe? Pone a Dios delante de ti. Te abre los ojos del alma para que veas a Dios y su sabiduría, a Dios y a su poder, a Dios y su amor. El 17 continúan diciendo: y tomad el yelmo de la salvación. Era la pieza de la armadura que cubría la cabeza del soldado. En el caso del cristiano, Pablo dice que la salvación es nuestro yelmo. El yelmo de la salvación, esa frase puede ser traducida también al yelmo que es la salvación. Ahora Pablo está escribiendo a personas que ya son cristianos. Y por lo tanto, él no se está refiriendo en el texto a que debemos apropiarnos de la fe, de la salvación que Cristo ofrece. Ya ellos eran salvos. Ya se habían apropiado de la salvación por medio de la fe, asegurada para los cristianos, porque es una salvación que está en las manos de Dios y no la nuestra.
Primera de Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El punto no es ya yo soy salvo. La esperanza de la salvación, aquí la palabra salvación mira hacia el futuro, esperanza. Lo que yo veo no es esperanza, ya lo tengo, pero aquí mira hacia el futuro, a lo que Dios hará por nosotros con toda certeza, porque Cristo compró para nosotros una herencia segura. Lo que Pablo nos está diciendo en el texto es que si queremos pelear bien esta batalla, debemos ponernos un yelmo para cuidar nuestra cabeza. Debemos proteger nuestra mente con este pensamiento. Esta lucha no es para siempre. Algún día dejaremos atrás este campo de batalla. Algún día ese conflicto terminará. Nunca más tendremos problemas con el pecado. Nunca más tendremos tentaciones. Nunca más sentiremos vergüenza de haber pecado contra Dios. Nunca más. Hermanos, algún día adoraremos a Dios sin distracción. Algún día todo nuestro amor será para Él. Nuestro corazón nunca más estará dividido. Toda tristeza, todo dolor, toda aflicción, todo conflicto habrá terminado para siempre. Y nuestros ojos verán todo aquello que la sangre de Cristo compró para nosotros. Y hermanos, brillaremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Lo que estamos sufriendo aquí son solos dolores de parto. La esperanza de salvación como yelmo. Algún día heredaremos lo que Jesús compró para nosotros. Algún día veremos cara a cara y brillaremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Algún día, hermanos. El que tiene esta esperanza pelea con fuerza. Mi hermano, si tú quieres pelear bien, mantén tus ojos fijos en esa gloria que nos espera. No deje que el diablo te desaliente, haciéndote pensar que todo esto es inútil. No es inútil. Tú y yo nos dirigimos con certeza a la tierra prometida. Aunque el camino esté empinado y a veces se toma muy difícil de transitar, mi hermano, este es el camino que va al cielo. Amén. Eso es lo que hay al final de este camino, el cielo. Nuestra salvación está segura, está en la mano de Dios, no en la nuestra. Por eso es que Pablo nos dice en 1 Corintios 15:32, cuando estás discutiendo el tema de la resurrección, dice: si no hay resurrección, si como hombre batallé en Efesios contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitaran, comamos y bebamos, que mañana moriremos, si no hay resurrección. Ahora sí hay resurrección, porque Jesucristo resucitó al tercer día. Vale la pena no solo luchar contra las fieras, vale la pena luchar contra lo que sea, porque hay resurrección. La esperanza de salvación está ahí para nosotros, hermanos. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Qué dice Pablo? El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, hasta la esperanza purifica. Efesios 6:17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahora el apóstol Pablo nos había dicho cómo defendernos de los ataques del enemigo. Pero hermanos, los creyentes no deben limitarse únicamente a defenderse. No,
Nosotros tenemos un reino que conquistar. Por eso el Señor dice en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La figura que este texto presenta de la iglesia es la de un ejército conquistando un reino. Las puertas del infierno no prevalecerán contra este ejército. Que se defiendan ellos, no nosotros. Que se defiendan ellos, no nosotros. Claro que tenemos que defendernos del ataque del enemigo, pero no olvidemos que también tenemos que atacar. Tenemos un reino que conquistar. Para ello se nos ha provisto un arma poderosa, la infalible palabra de Dios. Esta palabra, dice Pablo, es la palabra del Espíritu. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu quien la inspiró. Porque es el Espíritu que nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia. Porque es el Espíritu quien aplica esta palabra en nuestros corazones. Es la espada del Espíritu. De modo que cuando usamos las Escrituras adecuadamente, por medio de ellas se manifiesta el poder del Espíritu Santo para edificar a los creyentes. Amén. Hermanos, eso es que nosotros debemos, por eso es que nosotros debemos insistir en predicar la palabra de Dios. Nosotros no podemos venir aquí cada domingo a hacer un culto bien entretenido que tú te llevas de aquí diciendo que disfrutaste de la iglesia hoy. Pero si la palabra de Dios no fue expuesta fielmente, con fidelidad, con profundidad, con claridad, mi hermano, tú viniste aquí a nada. Nosotros venimos a la iglesia a ser santificados con la palabra de Dios. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, eternamente preparado para toda la buena obra. Y saben que dice inmediatamente el apóstol Pablo, Timoteo, predica la palabra. La palabra de Dios es útil, la palabra de Dios debe ser predicada. Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice Pablo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta es nuestra espada del Espíritu, hermanos. Esta es la armadura que debemos usar para el combate. Debemos fortalecernos en el Señor y en Él y en el poder de su fuerza, pero debemos también ser responsables en ponernos esta armadura pieza por pieza. Esta armadura consiste en creer correctamente, comportarnos como Dios desea, recordar que estamos en paz con Él a través de Cristo, confiar en sus promesas y mirar hacia el cielo con anticipación. En pocas palabras, llenar nuestras mentes con pensamientos de lo que Dios ha revelado en su palabra. Para permanecer firmes en esta batalla, debemos alimentar nuestra mente. Esta debe ser nutrida con la verdad divina. Amén. Amén. Seguimos. Yo sabía que me faltaba un poquito de tiempo, pero era necesario. Otra interesante, muy interesante. Seguimos. Sí. Seguimos con el Salmo 34 de 15 a 22. Queridos hermanos, Dios no nos ha prometido una vida sin problemas. Nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo maldito por el pecado.
Y nadie puede escapar de las consecuencias de vivir en un mundo así, ni siquiera los cristianos. Pero Dios sí ha prometido guardar en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, sin importar qué tan difícil sea la situación. Más aún, Dios también ha prometido actuar a favor de su pueblo. Y en momento preciso, mi hermano, Él puede decir la palabra y puede librarte de la aflicción misma. Pero mientras estés metido en el horno de la aflicción, recuerda que Él usará las dificultades para seguir puliendo tu carácter a imagen de Cristo. Eso es lo que dice Pablo en esa gran promesa de Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es este bien? ¿Un buen carro, una buena casa? No es de eso que Pablo está hablando aquí. El 29 continúa diciendo, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. He aquí el bien, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y no hay mejor cosa que esto. Una relación con Dios es placentera y enriquecedora. Deleita nuestro paladar espiritual y alimenta y fortalece nuestras almas. Mi hermano, déjame decirte algo. No hay nada en el mundo que pueda compararse con la experiencia de conocer a Dios, tener intimidad con Dios y tener a Jesucristo como hermano y Salvador. Y aunque nosotros los creyentes podemos hacer el intento de explicar con nuestro limitado vocabulario lo grandioso y extraordinario que es conocer a Dios, tener comunión con Cristo, hermanos, siempre nos quedaremos cortos. El hecho de conocer lo que Jesús ha revelado de sí mismo en su palabra, eso es maravilloso. El hecho de conocer su revelación, todas las conexiones de la Biblia es un libro fantástico, un libro de instrucción divina al alcance de tu mano. Eso solo Dios lo puede hacer. Y hoy te digo, no hay nada mejor en este mundo y saber con toda seguridad hacia dónde vamos el día que salgamos de aquí. Con toda seguridad, deja repetirlo si no se oyó, con toda seguridad, con toda certeza, yo no tengo más mínima duda que bueno es Jehová. El hecho de saber que Él envió a su Hijo a morir por mí, por amor a pecadores, que ese Dios ha perdonado todos nuestros pecados, que ese Dios nos ha impartido el don de vida eterna. Él ha hecho saber que ese Dios escucha nuestras oraciones. Qué cosa tan maravillosa es esta. Y cuando nos encontramos en nuestras habitaciones y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, escucha mi clamor, el oído del Todopoderoso está atento a esa oración. Son todos esos bienes y muchos más el que Él imparte a los suyos. Los que se separan, los que esperan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es por eso que David exhorta a los suyos a poner atención a sus enseñanzas. El temor de Dios, dice la Biblia, es el principio de la sabiduría, el ABC. La cosa más simple, más fundamental que debe conocer todo aquel que quiera ser sabio es vida en el más profundo y verdadero sentido de ese término. Vamos a continuar con el Evangelio. La lectura del Evangelio, la lectura del Evangelio de hoy es Juan 6:60 a 69.
Pero antes de entrar en este texto, quiero explicarle su contexto. En este capítulo 6 vemos cómo Jesús alimenta a una multitud de 5,000 hombres. Por lo tanto, con las mujeres y niños tenían que haber unas 20,000 personas. Y vemos cómo Él suple para todos ellos. También habían muchas personas que lo estaban siguiendo por su fama, por los milagros y señales que Él se estaba realizando por todo Israel. Muchas de esas personas estaban esperando a un Mesías, alguien que los iba a liberar del yugo romano, alguien que les iba a dar paz y prosperidad. Y hasta aquí era muy fácil seguir al Señor Jesús. Pero las cosas se estaban poniendo más difíciles por lo que el Señor estaba enseñando a sus seguidores. No le estaba gustando lo que Él decía. Les había dicho aquí que Él era el pan de vida que descendía del cielo, Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El 41 continúa diciendo, murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. El 42 continúa diciendo, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Él también había afirmado que era la única respuesta para la necesidad espiritual de la humanidad. Jesús le había dicho, yo soy el pan de vida, yo soy la respuesta para sus necesidades espirituales. Ustedes están llamados a comer mi carne y beber mi sangre. Imagínense la reacción de esas personas que lo estaban siguiendo. Ellos estaban esperando un libertador. Había muchos discípulos fieles y sinceros, pero como vamos a ver, muchos de esos seguidores no lo eran. Al oír estas palabras son más que suficientes para nosotros reflexionar, pero vamos a profundizar en esta palabra del Evangelio. Aquí tenemos dos tipos de personas que estaban buscando de corazón al Señor y también otros que eran unos falsos discípulos. Y por la reacción de ambos grupos nosotros vemos que había lo que había en sus corazones. ¿Y cuál es nuestro deseo en este día? Que a la medida que vamos profundizando en la palabra de Dios, tú veas lo que hay dentro de tu corazón. Juan 6:60. Al oírla, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Discípulo aquí es aprendiz y se usa de muchas formas en el Nuevo Testamento. Un discípulo, un aprendiz puede ser incrédulo, puede ser un creyente, puede ser los apóstoles. Y el contexto determina el significado de la palabra. Ahí había una muchedumbre de personas judías, había muchos discípulos, o sea, aprendices, discípulos que eran creyentes y otros que también eran apóstoles. Y dice el texto que esto desagradó a la multitud, que ellos dicen, qué duro, qué difícil es este mensaje, ¿quién puede escucharlo? Eso es algo que exige demasiado esfuerzo físico, mental, para nosotros llevarlo a cabo. Ellos se dieron cuenta que seguir a Cristo era ya algo más que estar alrededor de Él, mirando y experimentando los beneficios que recibían de Él. Seguir a Cristo es algo más que venir los domingos a la iglesia a oír un sermón, irse a su casa y seguir con su vida normal. Y a veces hasta ahí le fallamos. Estas dos expresiones, duro es este mensaje y quién puede oírlo, nos dice que no era que ellos entendían lo que Jesús
les estaba diciendo. Ellos entendían lo que el Señor les decía, pero no lo querían aceptar. Ellos habían rechazado las palabras del Señor como ofensivas y objetables. No era un asunto de falta de comprensión, sino falta de disposición para aceptar las demandas. La palabra dura no se refiere a comer su carne y beber su sangre, porque estos discípulos entendían que él hablaba simbólicamente. Suponían que esto era la muerte de Cristo de lo que él estaba hablando, y tal idea era ofensiva y era un escándalo para el concepto del Mesías que ellos tenían de él, porque ellos estaban esperando un libertador del yugo de los romanos. Como dijimos, alguien que le diera paz, alguien que le diera prosperidad. Y aquí el verbo dice, ¿quién puede escucharlo? ¿Quién puede oírlo? Nos da la idea de que yo escucho y obedezco. Pero ellos no estaban en eso. Ahora imagínense de que unos de los que estaban ahí no entendieran, pensaran que era la carne y la sangre de Cristo que habían de comerse literalmente. En vez de irse o estar en desagrado, lo que tenían era que preguntar y decir, explícame más claramente lo que está pasando. Pero ellos estaban disgustados porque el Señor les estaba diciendo de comer su carne y beber su sangre. Significaba confiar en su muerte sacrificial a su favor, con la única forma de tener vida eterna. Y esa es la reacción natural de los falsos discípulos. Ellos no siguen a Cristo por quien Él es, sino por los beneficios que pueden obtener de Él. Él estaba multiplicando los panes y los peces, ahí estaban ellos. Él estaba sanando personas, ahí estaban ellos y llevaban amistades y familiares. Él los va a liberar de la opresión de los enemigos, ahí estaban. Ellos estaban ahí por los beneficios, no porque estaban de corazón siguiendo al Señor. Cuando Jesús los confronta y les dice que deben reconocer su bancarrota espiritual, que deben confesar sus pecados y que deben confiar en Él como la única fuente de salvación, entonces se ofenden. Juan 6:61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? El Señor conoce el corazón de ellos y le dice, ¿esto os agravia? ¿Esto lo hace pecar? ¿Esto lo está haciendo abandonar su fe? Ellos no querían recibir esa palabra, y Jesús sabía eso. Sabía que el rechazo de parte de ellos no creían que Jesucristo había venido del cielo, como dice en el 62, pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿qué dirías entonces? ¿Acaso la ascensión del Hijo del Hombre no probaría que había descendido del cielo? ¿No los convencería mi ascensión de mi origen celestial? El Señor los estaba confrontando inmediatamente con sus falsas expectativas que ellos tenían acerca del Mesías. Ellos tenían ideas preconcebidas, así como tenemos cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Y aquí hay muchos que no conocen al Señor y saben que la palabra de Dios es verdad y la oyen en los mensajes cada domingo, pero murmuran, se quedan callados, no la quieren aceptar. En diferentes momentos el Señor les había dicho a ellos, y lo dicen más adelante, que ellos no podían venir a Cristo a menos que el Padre no los trajera. Muchas personas piensan que ellos son buenos y no hacen nada malo, o hacen buenas obras y por ellas se van a salvar. Pero las Escrituras nos dicen que todos somos pecadores
que todos estamos camino a una condenación eterna. Pero cuando usted le dice esto a una persona que no te puede salvar por nada que él haga, esto les ofende. Eso era lo que estaba pasando con muchos de estas personas en ese día. Había muchos que querían vivir para el tiempo presente y no para la eternidad. Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y por eso les choca. Aquí hay muchas personas que quieren seguir ese mismo estilo de vida. Hay muchos que creen que van a encontrar la felicidad en las cosas materiales. Aquí hay muchos que piensan, bueno, si cambio de cónyuge voy a ser feliz. Pero nada de eso va a dar la felicidad, porque la verdadera felicidad solo se encuentra en Jesucristo. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y no es sorprendente que los judíos se sintieran ofendidos, porque ellos estaban confiando en sí mismos, en sus buenas obras, en guardar la ley, en su propia razón. Para poder entender lo que sucedía, ellos tenían su propia visión conforme al mundo, pero su carne pecaminosa no podía entender el mensaje de Cristo, porque era un mensaje espiritual, y Cristo lo que quería es darle vida en abundancia. Y por eso fíjense lo que el Señor le dice en el versículo 63: el Espíritu es que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. La vida espiritual viene solamente a través del Espíritu Santo, quien imparte esa vida al creyente. Es el Espíritu Santo que nos da ese nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros en el momento de la conversión. Eso no es algo de voluntad de carne. Juan 1:12 dice: más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 1:13 dice: los cuales no son engrandecidos, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar la salvación, solamente obedecer. Si Dios no obra, porque es por el Espíritu que Él nos da vida. Y nosotros, separados de Cristo, nada podemos hacer. Y es por eso que el Señor les dice: la palabra que yo les he dado son espíritu y son vida. Y esas palabras de Cristo nos revelan quién es Él. Y eso no es una letra muerta, no. Es una palabra que obra en nuestra vida. Las Escrituras nos enseñan que la salvación viene por la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos exponernos a esa palabra día a día, continuamente. Lucas 8:15 dice: mas la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nosotros debemos exponernos a la palabra de Dios. Por eso, cada domingo ustedes ven que todos los que se paran aquí a predicar no vienen a hacer cuentos o a hacer historias, sino a abrir la palabra de Dios, a explicar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios, porque esta es la palabra que da vida. Y nosotros debemos entonces ejercer la fe. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo hacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cuál es nuestro deber? Ejercer la fe. Juan 6:3 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada os aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían,
y quién había de entregar. Tú debes ejercer la fe, pero ¿qué pasa? Que esa fe es un don de Dios. Esa fe es un regalo de Dios, porque por naturaleza somos incrédulos. Tú y yo somos enemigos de Dios. Él tiene que hacer una obra en nuestros corazones. Eso era lo que estaba pasando con ellos. Ay, qué bueno, habían seguido al Señor quizás por mucho tiempo, hasta que el Señor les presenta sus demandas. Espérate, así no me gusta, yo no quiero esto, y por eso es lo que dice el versículo 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les fuera dado del Padre. Pero ¿cómo es la cosa entonces? Dios es quien me llama, sí. Dios es soberano en la salvación, sí. Pero yo tengo una responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Creer, y creer en la palabra de Dios. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida eterna viene por creer la palabra de Dios, pero estas se han escrito para que creáis. ¿Y que creáis qué? Que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Siempre vas a ver esa tensión entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios a través de toda la Escritura. Jesús viene, predica la palabra, los confronta una vez más. ¿Y qué hicieron ellos? Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Volvieron a lo que habían dejado atrás, no solo a los quehaceres cotidianos, no. Ellos volvieron a su antigua forma de vida. ¿Y qué significa eso? Bueno, tú vienes a la iglesia los domingos, tú vienes, oyes la palabra, en la tarde te vas y vuelves a tu antiguo ritmo de vida. ¿Tú sabes por qué? Porque no tienes vida, porque la palabra no ha obrado en tu corazón. Y ese es el punto. Ellos se fueron, ¿y quién era que estaba predicando ahí a él? ¿Quién le estaba predicando a ellos? El Señor Jesús, el mejor predicador de todos los siglos. Pero eso, si tú estás aquí, yo quiero que tú examines a la luz de lo que hemos visto aquí, si tú eres un discípulo verdadero o no eres un discípulo verdadero. Dice la Escritura, hablando en la parábola del sembrador, que hay muchos que no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Tú sabes lo que necesitas, la gracia de Dios en tu vida, la gracia de Dios obrando en tu vida. Y eso nos lleva a ver la respuesta del Señor Jesús en Juan 6:67. Dijo entonces a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y la forma como está formulada la pregunta es para esperar una respuesta negativa. ¿Desean ustedes seguir siendo seguidores míos? Señor, nosotros hemos decidido permanecer contigo. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú eres palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. El día, Él le da las razones. Primero dice: ¿a quién iremos? No hay ninguna persona aquí a que podamos ir. No hay nadie que podamos seguir que satisfaga los anhelos de nuestro corazón. Porque no hay un hombre abajo del cielo al cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Esa es la realidad. Eso es lo que está diciendo. Y él responde en plural como portavoz del grupo: Señor, no hay opciones, no hay otro donde podamos ir. ¿A quién vamos a seguir? ¿Qué otro maestro existe como tú? ¿Qué otra persona nos guiará hacia el cielo? ¿Qué escriba? ¿Qué fariseo? ¿Qué saduceo? ¿Qué sacerdote? ¿Qué rabino?
puedes mostrarnos la palabra de vida eterna que tú nos has mostrado? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro está confesando que todos ellos necesitaban de Jesús. Ellos necesitaban lo que Jesús les había dado, palabras de vida eterna. Les había dado esas palabras que son espíritu y son verdad. Ya ellos sabían que tenían el amor de Dios, la paz de Dios y su gozo. Ya ese vacío que tenían en su corazón, esa eternidad de Dios que Dios había puesto ahí, ese cordero que estaba enfrente de ellos, el Señor Jesús, ya los había satisfecho. Esto debe llevarnos a nosotros a pensar cuando tengamos problemas, aflicciones o caídas por nuestros propios pecados. Hagámonos esa pregunta: Señor, ¿a dónde iremos? Si solo Él tiene palabra de vida, ¿a dónde iremos? Es bueno que nosotros meditemos cómo eran nuestras vidas antes de conocer al Señor Jesucristo. ¿Qué la caracterizaba? ¿Qué tenías tú? Falta de fe, falta de propósito. Y viene Jesucristo y te llena ese vacío en tu corazón de manera abundante. Entonces vas a volver atrás, vas a volver a ese vacío, a ser quien tú eras antes de conocer a Cristo. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Quién te va a dar paz? ¿Quién te va a dar propósito a tu vida? Sino Jesucristo. Hermanos, no podemos dejar la fuente de agua viva por ir detrás de cisternas rotas y sucias. Hermanos, ¿ha podido la ciencia traer paz? ¿Ha podido la ciencia eliminar el terrorismo? ¿Ha podido la educación eliminar la corrupción? El pecado todavía está presente en el ser humano. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Hermanos, solo Cristo es la respuesta. Para terminar, los dejo con un dato muy interesante. Dios nos ha dado su armadura, un escudo, una coraza, un casco, unos calzados, una espada, todo lo necesario para la buena batalla, pero nada para cubrir la espalda. Y no por error. Dios no comete errores, sino porque el cristiano no puede dar vuelta atrás. Nuestra victoria está garantizada en Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera que se sienta más fuerte ese aplauso para Dios, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Qué bueno que en un día como hoy un mensaje así nos anima a vencer las dificultades para seguir aquí. ¿Cuántos tuvieron miedo de levantarse y por los anuncios del huracán quedarse arropaditos? Así que damos gracias a Dios que nos animó a venir a su casa para recibir su mensaje. Vamos a hacer un himno con los músicos que están y vamos a presentar nuestras ofrendas a Dios con alegría, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Adelante, maestros. Coffee and